Muy bien, pues hoy vamos a considerar a los otros tres discípulos que íbamos a ver. Les comenté que íbamos a estar hablando acerca del apóstol Pedro, del apóstol Juan y del apóstol Santiago la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver a Tomás, a Mateo y a Judas Iscariote. Y bueno, vamos a comenzar con Tomás, con este discípulo, este apóstol del Señor Jesucristo, de quien comúnmente lo recordamos porque fue quien dudó, quien dijo: hasta que no metiere mi dedo en la señal de los clavos y mi mano en su costado, entonces no creeré. Eso es lo que casi siempre recordamos de Tomás. Sin embargo, quiero que me acompañen por favor a Juan, al Evangelio de Juan. Hay un pasaje que es un poco curioso si uno no revisamos con cuidado por qué es que Tomás dijo estas palabras, pero ya que uno checa por qué es que pronunció él esto, nos damos cuenta que era un hombre pues valiente, a pesar de que se registra que también dudó, pero él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 10. No, al 11, vamos al 11, vamos a leer esto último que dice aquí eh, Tomás, y después nos vamos a regresar para entender por qué fue que pronunció él estas palabras. Juan 11, y voy a leer lo que dice el verso 16. Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Si uno lee solamente esta porción, dirán: qué extraño comentario hizo aquí Tomás. Vamos, nosotros recordemos que el Señor Jesús va a ver a Lázaro que había muerto, va a resucitarlo, y entonces cuando él les dice que vayan allá a ese lugar, es por eso que Tomás dice esto: vamos también nosotros para que muramos con él. Pero vamos a ver ahora por qué es que él dijo estas palabras, y vamos a entender cómo él no tenía miedo en cierta medida de entregar su vida por el Señor. Nos vamos a regresar a Juan capítulo 10, por favor. Y vamos a ver algunas situaciones que se estaban dando en torno al Señor Jesús y los habitantes de Jerusalén. Vamos a leer el verso 22 para que sepamos dónde está el Señor Jesús. Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces estaba el Señor Jesús en Jerusalén. Pongamos atención a este dato porque es importante, ¿sí? Después de ahí comienza el Señor Jesús a tener una especie de plática, discusión, controversia con este grupo de personas que eran algunos judíos, y le dicen en el verso 24: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Es decir, querían ellos confrontar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús comienza a decirles que Él es, miren lo que dice en el verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y vean la reacción de los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, es decir, querían matar al Señor Jesús por esto que él acababa de afirmar: el Padre y yo uno somos. Entonces ellos quieren apedrearlo, y dice en el verso 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Verso 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos querían apedrear, querían matar al Señor Jesús, pues según a su consideración estaba blasfemando, pero bueno, el Señor Jesús estaba diciéndoles la verdad, que Él era el Hijo de Dios y que también era Dios, Dios Hijo, ¿sí? Después, aquí mismo en Juan, vamos al verso 39 al 38, dice: más si las hago, está hablando de las obras, dice: si hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Vemos cómo ellos estaban empecinados a encontrar algún pretexto a los ojos de ellos, alguna excusa o motivo
para poderle apedrear, para poderle matar. Y entonces, recordemos, están en Jerusalén, los judíos están ya en un ambiente muy tenso en el que quieren matar al Señor Jesús a como dé lugar. Ya quisieron apedrearlo un poquito antes y aquí nuevamente quieren agarrarlo, quieren prenderlo, dice, pero él se escapa de sus manos. Y llegamos entonces al capítulo 11 y en el verso 7 y 8 dice lo siguiente. Le acaban de decir que Lázaro está muy enfermo, eso está en el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas se refiere a Lázaro. Y entonces le dicen que Lázaro está muy enfermo. Y en el verso 7 y 8 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Venían de ahí, de Jerusalén, de Judea, que es la misma región. Dice: vamos otra vez a Judea. Y en el verso 8 le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los mismos discípulos dicen: Señor, pues si salimos de allá porque te querían apedrear y tú quieres regresar nuevamente ahí. En el verso 16, vean lo que dice el Señor, perdón, dijo Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí está porque él dice eso. Él sabía que al ir a Jerusalén nuevamente, a la región de Judea, había un alto porcentaje, es decir, una alta probabilidad de que lo arrestaran al Señor Jesús y lo apedrearan, y muy posiblemente junto con él a sus discípulos. Tomás estaba consciente de eso. Yo creo que todos, de hecho, estaban conscientes, porque los discípulos dicen: Señor, ¿quieres regresar allá si están buscando apedrearte? Pero nadie se atrevía a decir excepto Tomás, que fue el único que se atrevió a decir: bueno, pues vamos también para que nos maten a nosotros. Los discípulos posiblemente, no lo estoy asegurando, pero posiblemente dijeron: Señor, te quieren apedrear. Pero posiblemente no solo se preocupaban por el Señor, sino también por ellos mismos. Faltaba que dijeran eso, ¿no? Te quieren apedrear y junto contigo a nosotros. El único que se atreva a decirlo es Tomás. Pues vamos para que muramos también. Pero él nos dice: no, ¿saben qué? Vayan ustedes, yo no voy, yo aquí me quedo, porque esto vamos a una muerte segura, ¿no? Dice: vamos para que muramos también nosotros con él. Pero pues van los 12 discípulos, entre ellos pues también Judas iba ahí con ellos, Tomás y todos los demás, ¿sí? Y después aquí en el verso 18 y 19, perdón, a partir del 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Ahí había muchos judíos, posiblemente muchos de ellos de los que en algún momento quisieron apedrear al Señor Jesús, porque aunque estaban apoyando a Marta y a María, no necesariamente eran gente que estaba de acuerdo con el Señor. Pero vemos cómo Tomás, que es de quien estamos enfocándonos, pues tuvo esa valentía en ese momento para decir: pues vamos, muy posiblemente también nos maten a nosotros, pero vamos con nuestro maestro. Tiempo después, sí, ciertamente cae Tomás en esa especie de incredulidad, de duda, al decir: hasta que no toque, básicamente lo que está diciendo Tomás, hasta que no toque al Señor, hasta que no ponga mi dedo en la huella de los clavos y meta mi mano en su costado, no creeré. Sin embargo, el Señor Jesús se aparece prácticamente en exclusiva para Tomás, porque dice que se aparece. Y miren, vamos, eso está aquí mismo en Juan capítulo 20. Tiene una aparición Tomás, como les digo, casi en exclusiva. Versos 27 y 20, a partir del verso 26, Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Recordamos que la anterior ocasión no estaba Tomás, todos estaban escondidos, tenían miedo, tal vez pensaban que los estaban buscando para matarlos. Y curiosamente, de los 11 discípulos que quedaban, recordemos que Judas ya había muerto, de los 11, 10 estaban escondidos, el único que registra que estaba fuera era Tomás. Y entonces 8 días después ahí está Tomás, ¿no? No sabemos exactamente por qué había salido una semana antes, pero la siguiente semana que se aparece el Señor, ahí está Tomás. Y entonces dice en el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es lo único que registra aquí la Biblia, que les dijo paz a vosotros, que era como un saludo, como hoy nosotros decir buenas tardes, hola, ¿cómo están? Es decir, era una especie de saludo.
Y enseguida en el verso 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy a pesar de la incredulidad de Tomás, ahí estaba el Señor acercándose a su discípulo, acercándose a uno de los apóstoles que él mismo había elegido para quitar esa incredulidad de su vida, y como él le dice, no seas incrédulo, sino creyente. No tenemos muchos más datos de Tomás, salvo lo que en algún momento cuenta la tradición, que no, obviamente eso no está aquí en la Biblia, pero se dice que Tomás fue hacia África, si no mal recuerdo. No me acuerdo si era África o la India, discúlpenme si no les tengo ahorita bien el dato, se me borró, pero a uno de esos dos lugares, creo que era la India, me parece. Pero bueno, al lugar que haya sido de esos dos, ya sea África, es decir, esa región, continente africano, a la parte de India, pero se cree que él fue para allá y que él estuvo ahí fundando iglesias. Eso, insisto, lo cuenta la tradición, no sabemos qué tan cierto fue, pero lo que sí sabemos es que a pesar de esa duda, de ese momento de duda, porque el hecho de que haya dudado en ese momento no le hacía ser descalificado, porque el Señor Jesús dice que el único que se iba a perder era Judas, es decir, de él era el único que se estaba 100% seguro que se iba a perder. El Señor Jesús le dice al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, es decir, le estaba asegurando que los otros 11 iban a permanecer, entre ellos Tomás, a pesar, insisto, de ese momento de debilidad, de ese tropezón que tuvo ahí en su carrera, pero el Señor Jesús se aparece para que él pueda tener esa fe firme y continuar en el camino del Señor. Entonces, la duda incluso que tuvo Tomás, pienso yo que le llevó a buscar la verdad, ¿no? Pues ustedes dicen que se apareció, pero yo no lo vi, así es que hasta que yo no lo toque no voy a creer. Pero ahí estaba, a pesar de esa duda, la siguiente vez que se aparece el Señor, ahí está ya Tomás con los 12. No es que él haya desechado completamente la fe y no, yo me voy y nunca más se supo de Tomás. No, la siguiente semana ahí estaba, a pesar de lo que había dicho, y se aparece el Señor y le convence de que él está vivo, de que ha resucitado, y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y la expresión de Tomás es muy padre, porque le dice, Señor mío y Dios mío. Él reconoce que Él es el Señor y su Dios, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues este es Tomás, del que podemos aprender, pues que se mantuvo aún a pesar de ese resbalón en cuanto a la duda, pues se mantuvo gracias a que no a él, sino que el Señor le dio esa inyección de fe, por decirlo así, para que él pudiera seguir creyendo. Entonces, si nosotros en algún momento dudamos, si hay alguna duda en nuestra vida, pues pidámosle al Señor que nos ayude, como le dijo aquel hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, hay una poca de fe en mí, pero también hay una poca de duda, entonces ayuda a mi incredulidad, es decir, quita esa incredulidad para que ahora quede pura fe, ¿sí? Entonces busquemos también nosotros en ese sentido al Señor para que Él nos ayude en medio de nuestra debilidad. Bien, ahora vamos a ver a Mateo, uno de los 12, de quien tal vez no se habla mucho en las escrituras, como a comparación del apóstol Pedro, que se mencionan más cosas. Sin embargo, a Mateo lo conocemos principalmente por el Evangelio que él escribe, un Evangelio muy hermoso que hemos estado estudiando y que pues nos habla de ese amor que tuvo por el Señor, de ese compromiso que adquirió para poder escribir todo ese evangelio tan hermoso, tan completo también, aunque sabemos que los demás se complementan entre sí, los demás evangelios, sobre todo Marcos y Lucas con el de Mateo, y tenemos ahí ya un panorama todavía mucho más amplio, pero Mateo lo que hace es muy hermoso, y eso lo hace porque él decide o tiene ese encuentro con el Señor, y cuando el Señor le dice, sígueme, Mateo se levanta, deja su negocio, su trabajo, y se va. Y es curioso porque en ese momento Mateo sabía que al seguir al Señor Jesús, al dejar de ser un cobrador de impuestos, ahora ya no iba a tener ni el respaldo de Roma, porque él trabajaba para los romanos, ni el respaldo de los judíos. Es decir, él se quedaba en la nada, porque los romanos lo tendrían como un traicionero, como un desertor tal vez, por haber dejado su empleo, haber botado el trabajo así sin más. Y por otra parte, los judíos yo creo que nunca le iban a quitar ese estigma, esa marca o el título de publicano, aquel que cobraba impuestos a favor de Roma y que también lo veían como un traicionero. Entonces, de alguna manera, él habría traicionado tanto a Roma
como a los judíos. Sin embargo, el Señor Jesús lo recibe, lo llama, y enseguida lo que vemos después de su llamamiento es que van a casa de Mateo. Miren, acompáñenme por favor a Mateo 9. Vamos a Mateo 9, por favor. Y el verso 9, Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Yo creo que es el mensaje evangelístico más corto que encontramos en la Biblia. El Señor Jesús nos dijo, mira Mateo, sígueme porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No, lo único que le dice es, sígueme. Pero qué autoridad, qué palabras del Señor Jesús, pues siendo Dios mismo, que esa pequeñita palabra de sígueme, que habrá provocado en Mateo, que dice aquí en el verso 9, que se levantó de ahí donde estaba sentado, del banco de los tributos públicos, y le siguió, se levantó y le siguió. Entonces vemos cómo hubo una reacción instantánea al mensaje enviado por el Señor, y este hombre se levanta y le sigue, le entrega su vida al Señor, y como les decía, renunciando a su empleo, él solito se desemplea, y al mismo tiempo ahora se vuelve también rechazado por los romanos y por los judíos, pero él sabía que era aceptado por el Señor, y eso fue lo que yo creo más llenó el corazón de Mateo, que saber que aunque de los dos bandos ahora no pertenecía a ni uno, pero ahora pertenecía a su Señor, a su Dios, al Señor Jesucristo, y con eso él le era más que suficiente. Y vemos en el verso 10, dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muy posiblemente en esta casa a la que hace referencia sea a la de Mateo. Estén hablando de la casa de Mateo, y Mateo lo que podemos pensar es que invitó mucha gente, porque dice que había muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces Mateo, enseguida que él supo que su vida había sido tocada por el Salvador, y si es que es realmente su casa, pues pensamos que él invitó a todas esas personas para que también tuvieran un encuentro como el Señor Jesucristo. Y Mateo, eso ya lo vimos en cuanto cuando vimos la introducción al Evangelio de Mateo. Fue un hombre que dedicó mucho espacio en su Evangelio para hablar acerca de las enseñanzas del Señor Jesús. Yo creo que él, las últimas palabras que escuchó del Señor Jesús estando aquí en la tierra, porque tal vez después el Señor Jesús le seguía hablando, no lo sabemos, pero cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra antes de ascender, las últimas palabras que Mateo escucha es ir y hacer discípulos a todas las naciones. El hablar del discipulado es hablar de enseñar, de instruir a una persona. Y después más abajo el Señor Jesús le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, Mateo se queda con esa última encomienda de discipular y enseñar. Y en su evangelio es lo que vemos que comúnmente sucede, hablando del Señor Jesús enseñando, predicando, el sermón del monte. Es decir, vemos que hay 5 bloques, fue algo de lo que mencionamos, y en cada bloque que Mateo tiene aquí en su evangelio, siempre encontramos una enseñanza del Señor Jesucristo, algún discurso, algo que él haya dicho. Entonces, Mateo quedó impactado, yo creo, por la enseñanza del Señor Jesús, y también por la orden de que dice, ahora ustedes enséñenle a la gente lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, mis hermanos, el Evangelio y lo que aprendemos es para compartirlo con otros, no solamente para que nosotros nos llenemos y nos estemos ya bien gorditos de tanta palabra del Señor. Obviamente lo digo de una manera simbólica, y no le estemos compartiendo a otros. Tenemos que también discipular a otros, tenemos que enseñarle a otros. Yo sé que el Señor le ha dado capacidades muy lindas a hermanos que enseñan, y uno se queda así sorprendido, pero creo que todos podemos hacer un buen trabajo compartiendo. Creo que el Espíritu Santo nos capacita a todos para poder compartirle al menos lo esencial, ¿no? Ya hay gente que habla del Apocalipsis y sabe mucho, tiene mucho conocimiento y enseña muy bien, pero creo que los demás podemos enseñar cosas pues tal vez no tan profundas como eso,
pero sí podemos compartirle a la gente acerca del Evangelio, lo básico, lo fundamental, y que después el Señor pues traiga maestros para que nos sigan instruyendo, para que sigamos aprendiendo ya de los que Él ha determinado como maestros dentro de la iglesia, sí, pero todos, yo creo que todos, Dios nos ha dado esa habilidad, esa capacidad de poder discipular a otro, comenzar un discipulado con alguien, entonces pues procuremos hacerlo, procuremos también discipular a otros. Entonces este fue Mateo, escribió como decía el Evangelio de Mateo, y una característica más de su evangelio es que citó mucho del Antiguo Testamento. Mateo era alguien conocedor del Antiguo Testamento, pues lo citaba. Esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces era alguien que conocía también de las escrituras y pudo por medio de ese conocimiento escribir su evangelio y comprobar con citas bíblicas que el Señor Jesús era el rey que estaban esperando los judíos. Entonces Mateo pues fue un hombre, la verdad es que Dios en su misericordia lo rescató y después lo usó para poder que hoy tengamos este evangelio, como les decía, tan bonito, ¿sí? Y bueno, por último vamos a ver a Judas, como se dice coloquialmente, célebremente triste, Judas, quien traicionó al Señor Jesús. Fue un hombre que, aunque andaba con el Señor Jesús y que incluso tenía apariencia de piedad, es decir, esto lo compartí recién ayer con unos hermanos y les decía, cuando el Señor Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, los discípulos empiezan a decirle, ¿seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo? Y Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte al Señor Jesús quién es el que lo iba a traicionar, porque Judas tenía una apariencia de piedad, es decir, no sospechaban realmente de Judas. Uno cuando ve las películas ya que han sacado el día de hoy, casi siempre uno dice, ese es Judas, ¿no? Como que ponen al mal encarado, así, el que está como despeinado y así como que lo ve uno medio raro y dicen, ese es Judas. Y ya más o menos identifica uno a los demás por las características con las que los representan, pero estando ahí, es decir, en la realidad, Judas parecía como uno de ellos, pues nadie sabía realmente quién era. No vemos que la Biblia, cuando el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, no dice la Biblia que los demás discípulos dijeron, sí, Judas, sí, no, la verdad es que Judas tenía apariencia de piedad, pero al final termina negando al Señor Jesucristo y tristemente pues se pierde de la bendición de haber estado con él, del mensaje de salvación. Entonces, pues Judas, como les decía, es un personaje célebremente triste, de quien lo que podemos aprender es que nosotros no andemos con el Señor Jesucristo, pero buscando nuestro propio beneficio. Se dice que Judas sustraía de lo que echaban en la bolsa. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a leer lo que dice el verso, o a partir del verso 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, como para que no haya duda, ¿no? ¿Quién? Porque había dos Judas. Entonces, es decir, dos hombres que se llamaban Judas, no dos traicioneros, que luego ya uno dice, había dos Judas y uno piensa que eran dos traicioneros, ¿no? No, literalmente había dos hombres que se llamaban Judas. Entonces aquí aclara cuál de los dos dijo esto. Dice, verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Les digo, tenía apariencia de piedad. No, oye, qué desperdicio. Con esto hubiéramos dado una ofrenda a un orfanato o a un asilo, no sé. Es decir, parecía que lo que él decía era piadoso. Pero, dice el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque realmente quisiera ayudar a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos cómo Judas, obviamente esto, Juan, el apóstol Juan escribe su evangelio tiempo después de que esto sucedió, no es que lo estuviera relatando en tiempo, o escribiendo, mejor dicho, en tiempo real,
porque entonces aquí él ya se habría dado cuenta que Judas era ladrón, ya no le habría sorprendido cuando el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, él habría dicho, pues es Judas, es ladrón, ¿no? Esto se escribió tiempo después, cuando ya Judas pues ya había muerto, el Señor Jesús había ascendido, entonces Juan escribe su evangelio y ya con el conocimiento de lo que había pasado, entonces es que él dice, pues es que Judas era ladrón, él sustraía de lo que había ahí en la bolsa, él era, digámoslo así, el tesorero, y es por eso que él robaba de lo que había ahí. Entonces, no es que el Señor Jesús haya equivocado, que haya hecho pues elijo a Judas y después hubiera pensado, ay, ¿por qué lo elegí si él es ladrón? No, el Señor Jesús sabe por qué, y él por qué fue que eligió a este Judas para darle justamente la bolsa del dinero, y entonces vemos cómo ahí queda descubierto que realmente Judas, aunque andaba con el Señor Jesús, pero buscaba su propio beneficio, sustraer de la bolsa, y después yo creo que él pensó, no hombre, estos 300 denarios, que era el equivalente más o menos a un año de salario del salario mínimo, más o menos por ahí así el equivalente aquí en nuestro país. Imagínense que una persona que gana el salario mínimo lo junta durante un año, y todo ese dinero, que es un buen dinerito, lo compra un perfume y luego lo rompe y lo derrama ahí en los pies del Señor Jesús. Entonces Judas dice, no, qué desperdicio, todo un año de trabajo ahí desperdiciado, mejor lo hubiéramos dado a los pobres, pero el pobre era él, ¿no? Es decir, él lo quería para él, yo creo que con eso de los pobres se refería a él mismo, ¿no? Es decir, esto me hubiera caído muy bien, este dinerito aquí en la bolsa. Entonces, pues mis hermanos, aunque en algún momento todos los discípulos abandonaron al Señor cuando es arrestado, todos lo dejan, Pedro lo niega, pero el único que nunca hubo un verdadero arrepentimiento en él es en Judas. Judas, aunque en algún momento dice la Biblia que se arrepiente, pero creo yo que ese arrepentimiento fue más bien un remordimiento, porque termina suicidándose. Si él realmente se hubiese arrepentido, habría buscado pues que Dios lo ayudara a enderezar el camino, pero al final siguió pensando en él mismo, en que él no quería tal vez ya más sufrir, ser la burla, que le hicieran escarnio. No sabemos exactamente qué pasaba por la mente de Judas. Otra realidad es que ya para ese momento, por lo que dice la Biblia, él ya estaba poseído por el diablo, literalmente lo dice la Biblia. Si me acompañan a Lucas 22, Lucas 22, 3 y 4, dice lo siguiente. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Imagínense qué terrible, ¿no? Este hombre, por nunca haber realmente rendido su vida al Señor, lo que sucedió con Judas fue lo que el Señor Jesús dice, cuando habla, dice, cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, dice, y anda buscando reposo y no lo encuentra, y dice, volveré al lugar de donde salí, lo encuentra barrido y adornado y vacío. Dice, entonces va y trae a otros 7 peores que él, y el postrero estado de ese hombre viene a ser peor. ¿A qué se refiere esto? A que en el caso de Judas, él conoció al Señor, él estuvo cerca, lo escuchó de primera mano, escuchó el Evangelio, es decir, en ese sentido, Judas, su casa fue limpiada, él tuvo esa oportunidad de haber desechado, valga la expresión, sus demonios, como decimos coloquialmente, pero él decidió más bien seguir con su vida, y aunque andaba con el Señor, nunca se rindió a él, y entonces su postrer estado vino a ser peor. ¿A qué grado? Que entra Satanás en él y entonces entrega al Hijo de Dios. Imagínense lo terrible de haber sido uno de los 12 que acompañaba al Señor, y al final haber rechazado. Él andaba con el Señor, pero realmente no se había entregado a él. Entonces termina de una manera muy, muy triste. Judas, porque uno no puede decir, pues qué bueno, ¿no? Porque entregó al Señor. No, pues es un ser humano, y pues qué triste que haya terminado así después de haber caminado con el Señor. Pero bueno, vemos que Judas realmente siempre buscaba lo suyo hasta el último momento que entregó al Señor Jesucristo. Con todo esto que aprendemos, mis hermanos, bueno, vimos 5 de los 12, pudimos estudiar 6. De esos 6, 5 hombres tuvieron un encuentro con el Señor, sus vidas fueron transformadas. Del apóstol Pedro, de cualquiera de ellos, incluso aún de Judas, pero de cualquiera de ellos, no conoceríamos hoy nada. No, nosotros no hubiéramos conocido a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a Tomás,
ni a Judas incluso, de no haber sido porque tuvieron un encuentro con el Señor. Lo que cambió la vida de estos hombres fue haberse encontrado con el Señor, y es por eso que hoy los conocemos, no porque ellos hayan sido grandes, sino porque tuvieron un encuentro con el más grande, con el Señor Jesucristo, con Dios aquí en la tierra, y es por eso que hoy estamos hablando de ellos, de no haber ellos, cuántas personas más estuvieron cerca del Señor y jamás sabremos sus nombres. ¿Por qué? Porque no siguieron al Señor. Pero estos hombres que el Señor llamó así para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para lo que ya vimos, bueno, hemos visto, es por eso que los conocemos. Pero ahí lo que hizo esa diferencia en su vida fue la presencia del Señor Jesucristo. Y hoy la verdad es que nosotros tenemos ese mismo privilegio o bendición de que hoy podemos hablar del Señor, conocerlo, y si a lo mejor no le hemos rendido completamente nuestra vida al Señor, pues creo que es un buen momento para que volvamos a buscar esa entrega con el Señor. No sabemos, como les decía en el caso de Judas, exactamente qué había en su vida, qué pasó, cuáles eran sus pensamientos, pero lo que la historia nos enseña es que él al final terminó muy mal. Nosotros pues no sigamos ese ejemplo, sigamos el ejemplo de los otros hombres que entregaron su vida, que Mateo siguió al Señor Jesús, que Jacobo entregó su vida por él, que Tomás estaba dispuesto a morir también por el Señor, que el apóstol Pedro, a pesar de haber negado al Señor, ahí estuvo con él. En fin, podemos aprender muchas cosas y que en muchas de ellas también nosotros nos reflejamos, ¿no? También decimos, sí, yo creo que a veces con mis actitudes tal vez nunca he negado al Señor con mi boca, pero sí con mis actitudes lo he negado, con mis hechos, con mi forma de actuar, y debemos arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, tal vez yo he sido como Pedro que te he negado, como Tomás que ha dudado, o no sé, como que otro ejemplo podamos poner de algún tropiezo que hayan tenido por ahí los discípulos, pero pues que podamos tener el tiempo para reconciliarnos con el Señor y que nuestra vida pueda pasar a la eternidad junto a Él, en una vida gloriosa, en una eternidad gloriosa junto a nuestro Señor, y no en un castigo eterno, en el olvido, donde dice la Biblia, ahí ya no hay más memoria, como en el caso de Judas. De Judas pues no podemos sacar una enseñanza, decir, miren, pero tenía mucha fe o algo, pues no, realmente no, pero sí de los demás hombres que el Señor Jesús los escogió para que fueran sus discípulos. Entonces, mis hermanos, pues tomemos estas 6 vidas para aprender de cada uno de ellos lo bueno, a imitar lo bueno y obviamente a no imitar lo malo, como en el caso de Judas, que nosotros busquemos al Señor no por nuestra conveniencia, sino por amor a Él, que no busquemos nuestra vida. El Señor Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor, pues mi vida está en tus manos. Y cuesta, sí, sí cuesta. A veces se dice muy fácil, no, pues sigue al Señor y entrégale tu vida y tú obedece y todo, pero pues no, a la hora de llevarlo a la práctica muchas veces cuesta, pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Señor, a mí me cuesta muchísimo obedecer esta área o esta otra, pero ayúdame, Señor, para que yo pueda ser uno de tus seguidores a los que tú le digas, bien, buen siervo y fiel, y no que me digas, nunca te conocí. Así es que, mis hermanos, pues hemos visto 6 de los discípulos del Señor, y espero que haya sido de bendición estos 2 jueves que nos tomamos para poder ver un poquito la vida y las enseñanzas que nos dejan cada uno de ellos, y que eso nos ayude a acercarnos un poco más al Señor Jesucristo y a rendirle nuestra vida cada día un poquito más, cada día un poquito más. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, es gradual, no es que un día estaba aquí y de repente ya estaba hasta acá, no, dice va en aumento hasta que el día es perfecto. Así nuestra vida, que vaya en aumento gradual, un poquito cada vez, un poquito cada día, hasta que lleguemos a la perfección. Así es que, mis hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios, que tengan un bendecido fin de semana, descansen, que Dios les guarde y que les bendiga siempre. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Descansen.